Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Una vez más, aquí estamos. Le damos gracias a Dios que nos da esta hermosa bendición de poder. Sabemos que espiritualmente siempre estamos unidos. Gracias al Señor, damos gloria a Dios. El día de ayer tuvimos una hermosa bendición. Pudimos darnos cuenta que un poquito más de 500 personas pudieron escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dios es bueno. Hay mucha necesidad de la palabra del Señor. Y en esta tarde pues vamos a estudiar otro tema que tiene que ver también con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que hagamos una oración y empecemos por agradecer a Dios, ¿ok? Pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra en esta tarde, porque solamente Él puede poner su palabra y su consejo en nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, Señor, dándote gracias, reconociendo, Señor, que usted es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Libertador. Gracias por habernos dado, Señor, a vivir este día, Señor. Lo hemos vivido en la plenitud de su gracia, en la plenitud de su amor y de su bondad. Somos una familia bendita gracias a Jesús, nuestro Salvador. Somos un pueblo en paz, en victoria, en bendición. Somos un pueblo, Padre, que anhela siempre tu presencia y desea tus atrios, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde, Dios, una vez más nos permite poder nosotros llegar hasta los hogares de nuestros hermanos. Sabemos que hay muchas personas que nos ven aquí en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Enviamos bendiciones hacia ellos, sus familias, sus vidas espirituales. Que Dios los proteja, los bendiga en gran manera, Señor. Queremos pedirte, Dios, que sea usted, Señor, hablándonos a través de su santa palabra. Sabemos, Señor, que su palabra no regresa vacía, pero necesitamos, amado, que usted sea hablando, trayendo ese consejo de su palabra a nuestros corazones. Yo te ruego, Dios, que sea usted trayendo sabiduría y revelación al corazón de tu pueblo, Dios, para que juntos podamos glorificar y darle honra a nuestro Dios, a nuestro Rey, Padre. Te rogamos, Padre, que los corazones, Dios, las mentes que van a escuchar esta palabra, tu Espíritu Santo esté obrando en ellos, Dios. Tu Espíritu Santo sea abriendo sus corazones, Señor amado, rompiendo esas cadenas, esas fortalezas, Señor. Esas ataduras, Padre, que muchas veces impiden que tus hijos, Señor, tengan hambre y sed de tu palabra. Esas fortalezas que impiden muchas veces, Señor, poder entender el significado y la revelación de tu palabra, Dios. Yo te ruego en esta tarde, Dios, que tomes control, que tomes la dirección, que tú bendigas, sustente y fortalezca a tu pueblo, Dios. Nos ponemos en tus manos, Dios. Te damos gracias en esta tarde, Dios, y oramos para que usted sea glorificado en cada corazón, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, en esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero hacerlo de una manera para que podamos tener nosotros confianza como hijos de Dios. Podamos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo no solamente ha muerto por nosotros en la cruz y nos ha traído salvación, sino que también nuestro Señor Jesucristo está pendiente de nuestras necesidades, de nuestras luchas, nuestras batallas. Está trabajando con nosotros en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, en ese cansancio que muchas veces nos motiva o nos hace querer regresarnos hacia atrás. El Señor Jesús sigue trabajando. Él no descansa, Él trabaja de día y de noche para que su pueblo se mantenga siempre en victoria. En esta tarde yo quiero compartir con usted el tema obras que el Señor Jesús
realiza hoy en la humanidad. Y quiero empezar por tres temas importantes, aunque voy a hablar las obras que Jesús está haciendo, pero quiero tocar tres temas como una manera de introducción. El número uno es que nunca pensemos que la muerte del Señor Jesús en la cruz es lo único que Él hizo por nosotros. No, la muerte del Señor Jesucristo fue lo que abrió el velo del templo, lo habla el libro de Hebreo, lo que nos permite a nosotros tener entrada al lugar santísimo por ese camino nuevo y santo que Él abrió con su sangre. O sea, la muerte de Jesús en la cruz fue el principio de la era de la gracia. Okay. Cuando el Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz y Él dijo, Padre, consumado es, Él no estaba diciendo que la obra total de la redención se había concluido. No, estaba empezando. Porque Él sigue todavía trabajando, formando nuestras vidas. Él sigue levantando hombres y mujeres de corazones piadosos, temerosos, hombres de corazones sinceros, leales, hombres que tienen corazones rendidos a la voluntad de Dios y no a los deleites del mundo, para poder llevar este mensaje a muchas naciones, a mucha gente que está necesitada del mensaje del Evangelio. Entonces, lo que Jesucristo hizo en la cruz empezó todo lo que es la era de la gracia. Cuando Jesús dijo consumado es, lo que Él dijo que el sacrificio ya estaba realizado, que la muerte ya se había concluido ese sacrificio que Él había sido predestinado a hacer. Y otra de las cosas muy importantes, Él estaba hablando también de que con su muerte en la cruz, Él ya estaba venciendo a todos nuestros enemigos, en especial a Satanás y todos sus espíritus malignos. Él venció la muerte, venció el pecado, venció el mundo, venció el infierno, venció al diablo, venció a todo el mundo. Su muerte en la cruz hizo todo eso y por eso Él dijo, Padre, consumado es. La otra cosa que quiero compartirles es que hoy en día el Señor Jesucristo sigue obrando en el corazón y desde el corazón de los hijos de Dios. Por eso es que creemos firmemente que el Señor Jesús, su muerte en la cruz, no fue solamente eso lo que Él hizo. Él sigue haciendo cosas maravillosas hoy en el pueblo de Dios. Yo quiero que leamos el libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 17 del libro de Hechos. Recuerda en Hechos cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron a la iglesia, al templo, y dice que encontraron una persona que era paralítico y Pedro oró por él y Dios lo sanó en el nombre de Jesús. Y de ahí empieza toda esta historia, pero Pedro aprovechó la oportunidad porque la gente se quedó maravillada de lo que había pasado. La gente se quedó tan maravillada que pensaron de que Pedro y Juan tenían poderes para sanar personas. Y ellos, como todo siervo de Dios, nosotros debemos entender algo. Y yo creo que las personas que han servido a Dios por mucho tiempo y han madurado en la fe y han madurado en el servicio a Dios, se dan cuenta de algo que es muy importante. Una de las cosas que tenemos que nosotros darnos cuenta que es necesario, yo diría más bien indispensable para servir a Dios con integridad, es que nosotros tenemos que renunciar a nuestros derechos para que Cristo sea glorificado. Si usted encuentra a una persona que habla siempre de sus méritos, de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él dice, de lo que Él conoce, de lo que Él presume, esa persona no ha aprendido a glorificar el nombre de Jesús. No sabe todavía el primer principio básico de un cristiano, que es aprender a reconocer a Jesús como Señor y darle gloria a Él como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, ellos entendían todo eso.
Entonces Pedro se dio cuenta de que la gente estaba pensando mal de ellos, en relación que les estaban dando una alabanza, le estaban dando unos méritos que no les pertenecían a ellos. Entonces ellos aprovecharon esta historia para decirle que cuando Jesús murió en la cruz, su obra no terminó ahí. La muerte en la cruz es el principio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 11. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3, versículo 11. Damos gloria a Jesús. Dice, y teniendo asidos, los agarraron, los tomaron ahí, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Mire, para un siervo de Dios, esto no es asunto de maravillas. Voy a explicarte por qué. Porque para un siervo de Dios es más importante, es de mayor gozo que una alma se salve o que un descarriado se reconcilie con Jesucristo, que una obra milagrosa en la iglesia. Hay muchas personas hoy en día, hermanos, que han sido malformadas dentro del pueblo de Dios. Y hoy en día vemos muchos cristianos corriendo detrás de las obras, corriendo detrás de aquellos hombres de Dios que tienen llamamientos y dones ministeriales muy poderosos, y andan detrás de los hombres y andan detrás de las obras. Cuando Jesús habla en Marcos capítulo 16, Jesús dijo estas palabras: y estas señales seguirán a los que creyeren. Nótese qué importante. Cuando un cristiano es espiritualmente firme y es espiritualmente maduro, no anda detrás de las señales, no anda detrás de los milagros, no anda detrás de los hombres de Dios. No, cuando una persona es madura espiritualmente, las señales lo siguen a él. Pero hoy es al revés. Y le voy a decir por qué. Cuando hay fe en el corazón, en la vida espiritual de un hijo de Dios, las señales te van a seguir. Cuando hay incredulidad, tú vas a seguir las señales. Y te voy a decir por qué. Porque el incrédulo necesita ver cosas para creer. Y el creyente necesitamos creer para ver. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, por eso Pedro le dice: ¿por qué se maravillan por esto? O sea, para Pedro era algo normal, porque su vida espiritual era una vida de poder, una vida de autoridad. Dios se manifestaba en él y a través de él. Pedro todos los días miraba muchísimos milagros, pero pienso que en el corazón de Pedro era más importante la salud espiritual, la salvación del alma de las personas, que una sanidad física. Por eso hoy en día, hermanos, existen muchos problemas dentro de la vida cristiana, de la vida espiritual de muchos hijos de Dios, porque les han enseñado a andar detrás de las señales y no andar detrás de Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Es lo que le dije anteriormente. Un hijo de Dios que es maduro en la fe nunca se atribuye méritos en la obra de Dios. No importa cuánto Dios lo use, no importa cuánto conozca de la Biblia, cuán elocuente, cuán sabio, cuán habilidoso sea para hablar. Siempre el siervo de Dios tiene este punto muy importante. En su vida, la gloria es para Cristo Jesús. Si nosotros no aprendemos este concepto, no aprendemos esta verdad, no podemos glorificar y honrar a Jesús. Y es una evidencia que nuestra vida espiritual está sedienta de la fama y de los aplausos, pero no de la gracia y de la gloria de Dios. Porque cuando Dios llena tu corazón de gracia, es para que tú la repartas también de gracia y que Cristo sea glorificado en ella. Tú y yo, como siervos de Jesucristo,
no tenemos ningunos méritos. No tenemos méritos. Somos simplemente servidores de Dios, que Él nos usa para la gloria de su nombre. Si aprendes esto, vas a tener mucha bendición en tu vida y Dios va a usar tu vida de manera muy especial. Ok. Dice el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. No dice que ha glorificado a Pedro ni glorificado a Juan. Entonces, ¿por qué podemos pensar que lo va a hacer con nosotros? Por eso le dije anteriormente, el incrédulo anda detrás de los milagros y de las señales. El incrédulo va a las iglesias para ver milagros y señales. El creyente va a la iglesia para glorificar a Jesús, escuchar su palabra y ponerla en práctica. Esa es la gran diferencia. Entonces, prestemos atención siempre. ¿Con qué propósito vas tú a la iglesia? ¿A quién quieres ir a ver a la iglesia? ¿De quién quieres aprender en la iglesia? ¿Para qué quieres aprender de la iglesia? Entonces, yo les aseguro que si por ahí Dios levantara un siervo de Dios, un siervo de Él, y Dios empezara a hacer grandes prodigios, milagros y maravillas, la gente lo seguiría. Pero la gente no lo seguiría por lo que Él predica, lo seguiría por lo que Él hace. Entonces la gente anda detrás de las señales y eso es una evidencia que su corazón es un corazón que no camina en integridad espiritual delante de los ojos de Dios. Pedro se quitó esa responsabilidad y dijo, no, a Jesús, mi padre, el padre de Abraham, padre de Jacob, él glorificó al Hijo, no fue a mí, callándole a todo el mundo para que nos pusieran su mirada en él. Ok, sigamos leyendo. Dice el versículo, a Jesús dice, a quien vosotros entregasteis. De ahí empieza Pedro a tomar este punto para explicarle todo lo que ellos cometieron, los errores que ellos cometieron. Dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Recuerda la historia bien, perfectamente. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. A la otra vez les expliqué que una de las cosas que uno de los errores que Israel cometió, de los más grandes en su historia, fue cuando Pilato se lavó sus manos y dijo, yo soy inocente de la sangre de este hombre. Y ellos dijeron que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estos líderes israelitas del pueblo judío, por su ignorancia, por su rebeldía, trajeron una maldición hereditaria hacia el pueblo de Israel. Y eso se cumple cuando Hitler quemó 6 millones de judíos en Alemania. ¿Por qué razón? Porque la sangre, la muerte injusta de la sangre inocente de mi Señor Jesús cayó sobre los hijos de Israel. Entonces, es muy importante entender eso. Toda esa historia es lo que Pedro les está haciendo ver a los judíos, pero al mismo tiempo los está recriminando, ¿no? Que Jesucristo es el Señor, es Dios, es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Mesías, es el todo. Pero ellos le dieron la espalda cuando él estuvo en la tierra. Sigamos leyendo. Estamos en el 14. Mas vosotros negasteis al santo, dice, y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Recuerda que cambiaron a Barrabás, pidieron a Barrabás en vez de libertar a Jesús. Y matasteis al autor de la vida, que es Jesús, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Okay? Y por la fe en su nombre, dice, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nota que ellos no agarran no se atribuyen ningún derecho, ningún beneficio sobre esto. Ellos se deslindan de todo eso y le dan la gloria siempre a Cristo Jesús. Pero el punto de todo eso, si presta atención, que no solamente les hace ver el error que cometieron, sino que también les hace ver a los judíos que Jesús, después de su muerte, después de su resurrección y después de su ascensión a los cielos, Jesús sigue obrando con poder en el corazón de aquellos que creen en Él. Recuerde algo, porque al que cree, dice Jesús, todo le es posible. Entonces, el punto clave de todo esto es, si nosotros hoy
creemos en la obra redentora de Jesús en la cruz y seguimos creyendo lo que Jesús está obrando hoy en día, vamos a poder vivir en paz, en victoria, en bendición. Vamos a ser un pueblo libre de toda maldad, de todos los ataques del enemigo, un pueblo completamente en victoria, siempre y cuando nuestra fe esté expuesta siempre en Jesús, no en los milagros ni en los hombres que son instrumentos de Dios. Y el versículo 16, estamos todavía, ¿verdad? El 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Es un punto muy importante porque Pedro les está haciendo ver a ellos que necesitaban una explicación. Aunque la mayoría de ellos conocían la ley, yo expliqué aquí la otra vez y dije que una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que la Biblia quiere decir. Por eso es que los seres humanos necesitan de hombres y mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de temor, llenos de conocimiento, llenos de revelación de Dios, para que podamos explicar la palabra de Dios a las personas. Porque las personas pueden leer la palabra, como dice la Biblia sobre el eunuco, cuando Felipe fue llevado por el Espíritu Santo para que hablara con el eunuco en el libro de los Hechos. Él leía y no sabía de quién estaba hablando la Biblia. Y Felipe, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a la carroza. Y Felipe se acercó y le explicó. Pero no sé qué importante, Dios anda buscando hombres y mujeres con esa disponibilidad y con ese corazón, que tengan la disponibilidad de servir a Dios en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia, sin pedir nada a cambio y solamente con dos propósitos: que la gente que escuche el Evangelio sea bendecida, sea sanada, sea restaurada, sea salva por la gracia de Jesús, y que en esa obra el Señor Jesucristo se lleve la gloria. Ese es el plan. Ese tipo de persona es la que anda buscando nuestro Señor Jesucristo. Bonito fuera que hoy en día levantáramos las manos como la levantó Isaías y pudiéramos decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. O quizás, como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Esas frases Dios está esperando que nosotros las digamos de corazón. Porque hoy en día hay mucha ambición, hay mucha codicia ministerial. Hay muchas personas que ambicionan poder, ambicionan cargo en las iglesias. Se autoproclaman líderes y pastores en las iglesias sin tener el llamamiento, solo porque anhelan esa posición. Yo creo que ese tipo de comportamiento lo que trae es una separación de la verdad de Dios a las personas. Entonces las personas, como no es Cristo quien nos llamó, entonces las personas predican lo que ellos consideran que es la verdad. Y es cuando la iglesia se está alimentando no con palabra de Dios, sino con palabra de los hombres. Quiero que leamos Isaías 53. Quiero que veamos primero una de las funciones que Jesús está haciendo hoy en día, 53, versículos 5 y 7, y después el 11, que Jesús está haciendo todavía. El Señor Jesús es nuestro sustituto legal ante el Padre Celestial. ¿Qué significa? Todos los seres humanos, después de haber caído, haber pecado delante de los ojos de Dios, todos necesitábamos una manera de justificación delante de nuestro Padre Celestial. El problema es que no existen maneras, no hay obras, no hay persona, no hay sacrificio, no hay nadie que pueda reemplazarnos a nosotros en ese sacrificio para que seamos salvos. ¿Qué le quiero decir? Cuando Jesucristo muere en la cruz, Jesús muere en nuestro lugar. Él pagó el precio para que tú y yo no vayamos a condenación. Por eso es que dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que una vez que cuando tú abres el corazón a Jesús, ya Jesucristo pagó por todas tus deudas. Pero usted y yo no podíamos ni siquiera acercarnos a nuestro Padre por nuestros pecados, mucho menos ofrecer un tipo de sacrificio. En la antigüedad siempre se sacrificaban animales para expiar el pecado del pueblo de Israel.
Por eso es cuando Juan estaba bautizando, miró venir a Jesús. En el libro de San Juan habla sobre eso. Y Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz es ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Legalmente, Él fue nuestro sustituto en la cruz por nosotros. Dice el libro de Gálatas capítulo 3, dice que Él se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición de la ley. Dice así. Entonces es muy importante que entendamos eso. Él todavía sigue ejerciendo esa función. ¿Qué te quiero decir? Si hubiese una persona que tiene necesidad de ser justificado delante de nuestro Padre Celestial, que tuviera necesidad de ser perdonado y ser declarado hijo de Dios delante de nuestro Padre, Cristo Jesús todavía sigue ejerciendo esa función. Él pagó con su cuerpo, con su sangre en la cruz para que nosotros no seamos condenados ni seamos llevados a la cruz. Él fue a la cruz por nosotros. Entonces, lo que tiene que hacer la persona hoy en día es reconocer sus pecados, arrepentirse de sus pecados y abrir su corazón a Jesús. Una vez que llega a la presencia del Padre, ya no va como un pecador, sino que va como un hijo de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 5 y 7. Dice así, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros todos curados. Dice el 6, todos nosotros, y es la verdad, todos nosotros, dice, nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que está hablando. Él fue nuestro sustituto legal para con Dios. Él fue, digamos que Él fue a la corte, Él se presentó a la corte y se echó la culpa Él para que usted y yo estuviéramos libres. El problema de todo esto, ¿sabe dónde está? Que Jesucristo aún sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Les sigue haciendo la invitación para que vengan a Él y sean libres por la sangre que Él derramó en la cruz. Y hasta el día de hoy, lo que la gente está haciendo, está invocando el nombre de Dios solo porque necesitan algún beneficio, como protección, como bendiciones económicas, como salud y como otras cosas terrenales. Pero muy pocas personas hoy en día están invocando el nombre de Dios para que Cristo sea el sustituto de ellos delante de nuestro Padre Celestial. Es muy triste. ¿Por qué razón? Porque las cosas terrenales son pasajeras, pero las celestiales son por la eternidad. Entonces, si la salvación es por la eternidad, ¿por qué pedimos cosas temporales en vez de pedir lo eterno, que es la salvación de nuestras almas? Quiero que leamos el versículo 11, ahí mismo. Todavía falta el 7. Dice el 7, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pues leamos el versículo 11, es el que me gusta más. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Recuerda cuando estaba Jesús orando en Getsemaní que dijo, Padre, mi alma está angustiada hasta la muerte. Esa angustia que Jesús estaba experimentando en Getsemaní era para pagar el precio por ti y por mí. Para eso lo estaba haciendo. Jesús no muere en la cruz para fundar una religión. Jesús no muere en la cruz para hacer una historia o para hacer una tradición. Jesús muere en la cruz porque todos los seres humanos necesitábamos que alguien como Él muriera en la cruz del Calvario. Entonces es necesario ver el sacrificio de Jesús desde la perspectiva con el cual fue hecho. No fue hecho para hacer libros de historia, no fue hecho para contar historia, para hacer películas, no fue hecho para hacer una tradición, fue hecho para que el hombre sea salvo por él. Sigamos leyendo. Dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y la parte que sigue, presta atención que dice. Dice, y llevará las iniquidades de ellos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por usted y por mí.
Él llevó nuestras iniquidades. Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Y te voy a decir algo todavía. El mismo poder que Jesús obtuvo en su muerte en la cruz, ese mismo poder está obrando hoy, siempre y cuando tú lo creas en tu corazón y lo recibas y lo aceptes, si es que no has abierto tu corazón a Cristo Jesús. Quiero que leamos ahora segunda de Timoteo, capítulo 2. Quiero que leamos ahí, veamos la segunda cosa que Él hizo por nosotros en la cruz. Quiero que leamos ahí. La otra cosa que Jesucristo hizo en la cruz, o sigue haciendo ahorita, después de su muerte, es que Él sigue de mediador entre nosotros y Dios el Padre. ¿Qué es un mediador? Mire, un mediador, hermanos, en la antigüedad, se lo voy a explicar de esta manera, es segunda de Timoteo 2, 4 al 6. Mire, un mediador en la antigüedad era una persona que con derechos legales, siempre estaba mediando entre dos partes que estaban en conflictos, en problemas, ¿no? Quizás alguien debía algo, o quizás alguien había hecho algo mal en contra de otra persona, había dañado su propiedad, cualquier cosa. Siempre había alguien que estaba mediando para reconciliar el problema y que nada más fuera más dañado para nadie. El Señor Jesucristo sabe perfectamente que nosotros, los seres humanos, debido a nuestro pecado, a nuestra desobediencia, fuimos constituidos enemigos de Dios. En el libro de Santiago 4:4, Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Estoy hablando con los hijos de Dios. El que no tiene a Jesús en el corazón sigue siendo un enemigo de Dios. Entonces estábamos enemistados con Dios. No había una manera de entablar una conversación con Dios. Dice el libro de Isaías que nuestras rebeliones hacían división entre Dios y nosotros. No había una forma de comunicación. No había una forma de una relación, una amistad con Dios, porque estaba roto todo por el pecado. Voy a darte otro ejemplo. Cuando Jesús enseña en Mateo 6 sobre el Padre Nuestro, una de las cosas que Jesucristo dice: Padre, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De qué deuda está hablando el Señor Jesús cuando enseñaba a sus discípulos a orar? Es esa deuda que tenemos con Dios por el pecado. Esa deuda no se puede cancelar con dinero. No se puede cancelar ni con petróleo, no se puede cancelar con dólares ni con euros, no se puede cancelar con oro, ni con diamante, ni con propiedades. Es más, ni siquiera se puede cancelar con nuestro propio sacrificio. No se puede cancelar. Entonces, en ese punto, nuestra vida estaba de un lado y Dios del otro lado. Éramos enemigos por naturaleza de Dios. Entonces, Cristo en medio. Él vino y lo que hizo es que Él pagó el precio que nosotros, de esa deuda que teníamos, Él pagó el precio, pagó al Padre, y esa enemistad que había entre Dios y nosotros por esa deuda fue quitada. Entonces, ahora nosotros ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios y somos hijos de Dios. Imagínense qué gran bendición nos da el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, bien, leámoslo aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice 4, 2 de Timoteo, 2, 4. Okay. Vamos a leer el 5. Perdón. Gloria sea a Jesús. Vamos a leer. Dice el 4, es el 7. Dice, considerarles lo que digo, dice el Señor, te dé entendimiento. Dice, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Entonces, en ese sentido, Pablo está explicando de que el Señor Jesucristo es el mensaje del Evangelio, es la razón por la cual nosotros predicamos hoy en día. Pablo está pidiendo que el Señor nos dé ese entendimiento para que nosotros podamos ver
claramente con nuestros ojos lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también quiero explicarle, hermano, que algo muy importante. Pablo también dice, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo no dice que hay dos mediadores. Pablo dice que solamente hay uno. ¿Por qué razón solamente hay uno? Porque nadie puede pagar esa deuda que nosotros teníamos con nuestro Padre Celestial, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios, para que nosotros pudiéramos entablar una amistad, una conversación, una relación de hijo a padre o de amigos entre nosotros y Dios. Necesitábamos que esa deuda fuera pagada. Entonces, en ese sentido es que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso Pablo dice a Timoteo, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiero que leamos ahora, hermanos, el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a ver otra de las funciones de nuestro Señor Jesucristo en Romanos 8. Quiero que miremos otra que es muy importante. Jesús hoy en día no solamente está ocupando nuestro lugar o ocupó nuestro lugar en la cruz. Jesús no solamente es el mediador entre Dios y el hombre, sino que también Jesucristo es el intercesor. Es otra función muy importante que nuestro Señor Jesucristo está haciendo hoy en día delante de nuestro Padre Celestial en favor de nosotros. Él es el que está intercediendo delante de nuestro Dios. La palabra intercesión significa que Él ocupa nuestro lugar, nuestra posición delante de nuestro Padre Celestial. Voy a explicarlo con esto. Cuando usted ora a Dios, por ejemplo, usted dice, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Recuerda? Siempre es importante, siempre yo he dicho esto. Cuando usted siempre haga una oración, nunca excluya a Dios a Jesús de la oración. Porque fue Jesucristo quien pagó el precio por todas las necesidades que usted y yo tenemos, tanto espirituales como materiales, como eternas también. Fue Cristo quien pagó eso en la cruz. Ahora, Cristo dice estas palabras: todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo en mi nombre, yo lo haré. Entonces usted no puede acercarse al Padre Celestial en oración si no es a través de Cristo Jesús. Entonces, cada vez que nosotros oramos a Dios y pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Usted se acerca a la presencia del Padre por los méritos de Cristo Jesús. No se acerca por sus méritos, sino por los méritos de Jesús. Entonces, cuando el Padre Celestial escucha su oración, lo que el Padre Celestial ve en usted es el sacrificio de su Hijo. Entonces, todo lo que usted le pida, porque ya Cristo pagó por usted en la cruz, todo lo que usted le pida, Él se lo va a conceder. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, quiero que leamos ahí, porque está bueno este pasaje también. 8:33 de Romanos. Dice así el 33, me gusta mucho. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nótese que es importante que hay dos tipos de, podemos decir, hay dos tipos de personas en las iglesias. Jesús lo revela de esta manera. Cristo dice, son muchos los llamados y son pocos los escogidos. En las iglesias hay llamados y también hay escogidos. El llamado, todo el mundo puede aceptar el llamado de Dios. Como hemos hablado muchas veces, hay muchos pueblos de Dios, muchas personas en las iglesias que aún no han tenido un encuentro personal con Jesús. No han tenido esa relación con Cristo. Todavía viven como si Jesús no existiera en sus vidas. Todavía viven con la mentalidad de esclavo, no con la mentalidad de hijos de Dios. Entonces, cuando una persona es un escogido de Dios, siempre vive con esa mentalidad de hijo de Dios. Siempre vive con esa mentalidad de que es una persona que es llamada para coronar su carrera. Entonces, hay muchas personas hoy en día, usted lo puede, quizás podemos comprobarlo a través de la historia de la iglesia. Cuando usted analiza las persecuciones de los romanos hacia la iglesia cristiana, lo puede ver en el libro de Hebreos capítulo 11. Todo el capítulo 11 habla el sufrimiento de los
de los hijos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre va a haber persecución para los hijos de Dios, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es que hoy en día hay mucha gente que predican un tipo de evangelio como que si ya estuvieran en el paraíso, como que nada va a pasar, como que si todo es color de rosa, no vas a tener ningún tipo de problema. Entonces, cuando las personas vienen al cristianismo, abren su corazón, llegan a las iglesias y se dan cuenta que lo que están viviendo no es lo que las personas le estaban diciendo. Es otra cosa diferente. Cristo dijo estas palabras: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esa es la gran diferencia. Siempre va a haber personas que van a querer acusar, juzgar, difamar, mentir, calumniar y hasta condenar a los escogidos. Siempre han habido, lo hay hoy y siempre van a haber. Pero lo importante es esto. Por eso yo le decía al principio que quería dar este estudio para que usted supiera, para que tuviéramos fuerzas espirituales. Y como dijo Pablo, nosotros sabemos en quién hemos creído. La gente puede decir muchas cosas, las religiones pueden enseñar cualquier cosa, pero cuando usted conoce lo que Cristo hizo, lo que Cristo es, lo que Cristo está haciendo y lo que va a seguir haciendo, usted está confiado. Está confiado porque sabe perfectamente que aunque la gente diga una cosa que no es cierta, usted sabe lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante, como dice Jesús en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque las Escrituras es la voluntad perfecta de nuestro Dios. Si usted quiere conocer acerca de cualquier tema relacionado con Jesucristo, con la gracia, con la salvación, con la vida eterna, con la obra de Jesucristo en la tierra, con el plan redentor de nuestro Dios, vaya y lea la palabra de Dios. Porque si presta atención a los seres humanos, a los hombres, cada persona pone su propia opinión. Cada persona pone su propio argumento y en algunas ocasiones no solamente ponen su opinión, sino que también usan la palabra de Dios para respaldar lo que su iglesia está enseñando o el sistema de doctrina que se enseña en su iglesia. Entonces es algo que no debe de estar en nuestros corazones. Pedro dice en primera de Pedro 4:11, si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno te ministra, que te ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado vuestro Padre Celestial. Mira, sigamos leyendo. Estamos en el 33, estamos empezando apenas. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La palabra justifica significa que nos declara inocente. ¿De qué manera es que Dios nos declara inocente? Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted tiene la fe en el sacrificio de Jesucristo, el Padre lo ve a usted como una persona justa. Usted es justificado. En otras palabras, nadie lo puede juzgar, lo puede condenar. Nadie puede hacerle daño, así la gente haga lo que quiera hacer. Ellos pueden dañar tu cuerpo, pero nunca van a poder dañar tu alma, porque tu alma está en las manos de Dios. Entonces, preste atención a esto, hermanos. Siempre preocúpese. Tenga siempre la preocupación de depender de lo que Dios dice de usted. Nunca dependa de lo que la gente diga de usted, porque si usted depende de lo que la gente dice de usted, usted se vuelve un esclavo de las personas. Por eso es importante, lea la palabra de Dios, sepa lo que Cristo está haciendo hoy por nosotros. La gente puede decir cosas malas de usted, pero si Jesús dice que usted es justo delante de nuestro Padre Celestial, es porque usted es un justo, usted es un hijo de Dios. El versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Recuerda lo que hablamos en el primer tema. Jesús muere en la cruz, Él se hizo maldición, como dice Gálatas capítulo 3, del 9 en adelante. Él se hizo maldición muriendo en la cruz por nosotros para librarnos de la maldición de la ley. Entonces Cristo Jesús pagó el precio para que usted no venga a condenación, sino que venga a vida eterna. Es lo que el Señor Jesús habla en San Juan capítulo 5. Cristo dice, el que escucha mi palabra y la guarda, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Si ya Cristo murió por usted, su obra
sigue obrando en nuestros corazones. Su muerte en la cruz tiene el mismo poder como cuando Él dijo, Padre, consumado es. Su sangre tiene el mismo poder. Entonces, cuando no se predican estos temas, hay mucho pueblo de Dios que viven, el diablo les recuerda su pasado. Mira, una vez tuve una experiencia en una iglesia. Se me acercó un hermano, creo que era un hermano muy sincero en Dios, muy sincero en el Señor. Él era una persona que estaba buscando de Dios con sinceridad. Y una vez estábamos en el servicio alabando el nombre de Dios y yo recuerdo que yo lo miré a él bien triste, muy triste. Y entonces le dije, hermano, ¿cómo estás? Te veo un poco como desubicado. Y me dijo, hermano, es que tengo un problema. Me dice, el problema que tengo, dice, es que cada vez que vengo a la iglesia, el diablo me recuerda todos los pecados que yo hice antes, hermanos. Dice, y me siento mal en mi conciencia. Me hace sentir como que yo soy una persona indigna de estar acá. Y yo me senté con él y dijo, vamos a orar. Oramos a Dios y le dije, voy a hacerte una pregunta. Le digo, cuando usted aceptó a Jesucristo, lo aceptó, le digo, de corazón, lo aceptó de veras, o solamente fue porque quiso cambiar de religión o porque le gustaba el cristianismo. Me dice, no, hermano, dice, yo acepté a Jesucristo de corazón. Y cuando él me dijo eso, se le salieron sus lágrimas. Entonces yo supe que sí. Y le dije, mira, hermano, lo que está pasando es que el diablo está robándote la paz. Te está robando la bendición el diablo. Te está acusando en el corazón de manera ilegal, injustamente. Vamos a orar al Señor ahorita, ¿ok? Pero todas las veces que se te vengan esos pensamientos, en voz alta, dile al diablo, ya Jesucristo me hizo libre por la sangre que Él derramó en la cruz. Su muerte me limpió, su sangre me salvó y yo soy un hijo de Dios. Él tomó mis pecados, los arrojó a la mar y nunca más se acordó de él. Y le dije todas las veces que el diablo ponga ese pensamiento en tu cabeza, dile eso al diablo. Díselo en voz alta, porque el diablo no puede leer los pensamientos, pero sí puede oír cuando tú hablas. Y empezó el hermano, a la semana, 2 semanas después, lo miré otra vez en la iglesia y ya lo miré diferente. Lo miré diferente, una persona libre, alabando a Dios y glorificando el nombre de Jesús. Mira, hermano, yo no sé cuántos pecados tú cometiste cuando no eras hijo de Dios. Es más, no sé cuántas veces has fallado aún siendo hijo de Dios. Pero si tú ya pediste perdón a Dios, si tú ya confesaste ese pecado y te has arrepentido de ese pecado, la sangre de Jesucristo ya te limpió. La sangre de Cristo limpió tu pecado y delante de Dios tú eres una persona justa, limpia, pura y santa delante de los ojos de Dios, porque la sangre de Jesucristo te ha limpiado. No permitas que el enemigo traiga pensamientos del pasado a tu vida y te quite la paz. Esta es la razón, hermano, por la cual nosotros necesitamos entender, aprender y creer que lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz está vigente todavía. Eso no se puede cancelar, dijo. Eso no puede dejar de ser. Eso es para siempre. Entonces Cristo Jesús murió por tus pecados en la cruz. Y si tú ya te arrepentiste, no permitas que el diablo te quites la paz. Sigamos leyendo. Dice, estamos en el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y ahí está lo que sigue. El que además, mire qué bonito, está a la diestra. La palabra diestra es derecha, que dentro de la simbología bíblica significa autoridad, poder y gobierno. Recuerden Mateo 28, cuando Jesús dice toda potestad me da en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Eso es lo que se refiere. Estar a la diestra del Padre significa tener todo el derecho legal para autoridad, para gobernar y para dirigir a la iglesia, a la humanidad en sí, juzgar a los vivos y a los muertos. Ok. Dice el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Te voy a decir de qué manera intercede Jesús por nosotros. La Biblia habla de 2 intercesores. Eso sí. Habla de un mediador, pero habla de 2 intercesores. El número 1 es el Espíritu Santo.
En el capítulo 8 dice Pablo que pedimos como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, el Espíritu Santo lo que está haciendo ahorita es cumpliendo la función que hacía Jesús mientras estuvo en la tierra. La única diferencia que hay hoy en día es que el Espíritu Santo no la está haciendo con los discípulos, sino en y a través de los discípulos. O sea, nosotros somos el instrumento del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo hacía por medio de Jesús, porque dice la Biblia eso, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús estaba sujeto al Espíritu Santo. El Espíritu fue el que lo llevó al desierto para ser tentado. El Espíritu fue el que lo llevó a ayunar. El Espíritu fue el que lo usó. Entonces el Espíritu Santo es, hoy en día es el que está en nuestros corazones, en lugar de Jesús. Entonces ese es un intercesor. El otro es Cristo. La única diferencia es que el Espíritu Santo intercede por nuestras debilidades, imperfecciones, nuestro cansancio, nuestras frustraciones. Pero Jesucristo intercede delante del Padre por nuestros pecados, nuestras luchas espirituales. Por ejemplo, si usted le pide perdón a Jesús un pecado hoy, lo que Jesucristo hace ante el Padre es: Padre, yo morí en la cruz por él. Yo di mi sangre, yo derramé mi sangre en la cruz por él. Entonces Jesús está intercediendo ante el Padre para que su sacrificio se haga efectivo en tu vida cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios de corazón. Eso es intercesión. Él está ocupando el lugar de nosotros delante del Padre Celestial. Si tú le dices: Padre, en el nombre de Jesús yo le pido perdón, en el nombre de Jesús, y se lo pide de todo corazón, en ese momento Jesús intercede por ti delante del Padre. Y como su sangre es efectiva en ese momento, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Por eso Juan dice esto en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice, si los confesamos. Entonces es importante, cuando usted le dice: Padre, en el nombre de Jesús, Él intercede inmediatamente. Intercede para que el sacrificio que Él hizo en la cruz sea suficiente para limpiar nuestros corazones. Quiero que leamos ahora 2 de Corintios capítulo 5, ahí adelantito. Quiero que leamos otra de las funciones que está haciendo Jesús en la actualidad. 2 de Corintios 5, 18, 19. Otra de las funciones que está haciendo Jesús hoy en día es reconciliando al hombre con Dios. Hablamos anteriormente, hermanos, que nuestros pecados nos constituyeron en enemigos de Dios. Y eso es lo que pasó. Todos éramos enemigos de Dios. Cuando leímos Isaías 53, el versículo 7, dice que todos nos descarriamos como oveja, cada cual cogió por su camino. Y eso éramos nosotros. Por eso es cuando Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 18, cuando Pablo dice que no hay justo ni alguno. Eso es lo que se está refiriendo. También Pablo lo habla en Romanos 3:23, donde dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos nosotros, como seres humanos, nos apartamos del Dios vivo. Éramos enemigos de Dios, éramos por naturalezas hijos de desobediencia. Todos nosotros, todos. No existió un solo ser humano, excepto Jesucristo. No existe un solo ser humano en esta tierra que no haya fallado a Dios. Todo lo hemos fallado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Como usted y yo éramos enemigos de Dios, Él vino y dio su vida en la cruz. ¿Para qué? Para quitar esa enemistad que había entre nosotros y nuestro Padre Celestial y reconciliarnos con Él. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está reconciliando al mundo, ¿okay?, con el Padre, usando a los hijos de Dios, llevando el mensaje del Evangelio. Es lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios. Mire, leámoslo para que lo vea. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer ahí del versículo 18 en adelante. Dice así el 18. Y todo esto, dice Pablo, proviene de Dios, hablando de la nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo eso.
Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea que todo fue un plan perfecto del Padre Celestial. Cuando usted lee Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20 en adelante, dice que nuestro Padre Celestial, Él destinó a su Hijo Jesús desde antes de la fundación del mundo para venir a morir en la cruz del Calvario para limpiarnos con su sangre preciosa. Imagínense, ni siquiera el mundo había existido y ya Dios había elaborado ese plan. Entonces, el plan de la reconciliación que Cristo está ejerciendo hoy en día a través de su muerte en la cruz, ese plan estaba establecido desde antes de que el mundo existiese. Mire cuán grande, cuán bueno y maravilloso es Dios. Ni siquiera había creado al hombre, ni siquiera lo había puesto en el huerto del Edén. Y ya había hecho ese programa especial porque sabía que el hombre iba a pecar. Sabía que el hombre se iba a apartar de él. Sabía que el hombre, por su desobediencia y por su rebeldía, por su obstinación, se iba a constituir en un enemigo de él. Pero Dios siempre está buscando al hombre. Déjeme decirte algo. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Eso es lo que habla Jesús en el libro de San Juan, capítulo 15. Cristo dice, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, para que vayáis y para que llevéis frutos que agraden al Padre. Nosotros no elegimos a Dios. Es más, nosotros no le dijimos a Jesús que muriera por nosotros en la cruz. Él murió por su voluntad, por amor a nosotros. Mire cuán grande es nuestro Dios. Entonces, todo esto no proviene de usted. No es por su mérito, no es porque usted sea buena persona, porque usted sea educado, porque usted sea responsable, porque usted sea dadivoso, qué sé yo, no es por eso, es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo está centrado en la vida de Jesús. Todo está centrado en Él. Por eso es que Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 4. Y Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mire qué bonito es esto. Sino que dice a Cristo y este crucificado. ¿Por qué? Porque el poder salvífico está en Cristo Jesús. El poder regenerador está en Cristo Jesús. El poder redentor está en Cristo Jesús. El poder de eternidad está en Cristo Jesús. Nadie tiene poder para perdonar tu pecado y para darte salvación, solamente Cristo el Señor. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando tú escuchas un evangelio diferente, donde te digan toda religión no lleva a Dios, eso es mentira. Ninguna religión te lleva a Dios. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando escuchas esas frases, ya se ganó el cielo no lo ganamos nosotros. No, el cielo es un regalo de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas, siempre y cuando le creamos a Él. Cuando escuchas estas palabras que digan, esta es una buena persona que se va a ir al cielo por sus obras, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice la Biblia que la salvación es por fe, no es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el plan de redención de nuestro Padre, para que tú puedas ser partícipe de ese plan de redención, usted y yo necesitamos ir a Jesús. Y esto no es una opción, esto es una necesidad. O tienes a Jesús o no tienes a Jesús. Eres parte del plan de redención de Cristo o no lo eres. Pero Cristo es el centro de todo. Sin Cristo está perdida la humanidad. Mira, sigamos leyendo. Estamos en el versículo todavía 19. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. No nos encargó la reconciliación a nosotros. Preste atención. Preste atención. Nos encargó la palabra de la reconciliación. Nosotros llevamos la palabra de la reconciliación. Si la gente acepta esa palabra y la cree,
Entonces, esa palabra lo lleva a Jesucristo y Cristo lo reconcilia con el Padre. Ninguna iglesia, ningún pastor, ningún ministro, ningún maestro, ningún predicador salva a nadie. No, el que salva se llama Cristo Jesús. Nosotros no llevamos la reconciliación a la gente, llevamos la palabra de la reconciliación. En otras palabras, lo que llevamos es el consejo. Mira, lo que la Biblia dice es que hagas esto, lo tomas o lo dejas. Pero nosotros no llevamos reconciliación. Quien lo lleva es Cristo Jesús. El versículo que sigue dice, el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Presta atención, somos nomás instrumentos. Dice, por medio de nosotros, os rogamos, dice, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice. Mire qué tremendo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si estás en Jesús, tú eres justificado delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por quién y por qué? Por Cristo Jesús y a través de su sangre que derramó en la cruz. Quiero que leamos la última, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. El último punto que vamos a tocar hoy, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 2, dice que Él es nuestra propiciación. Cristo sigue obrando en favor incluso de su iglesia en propiciación. Yo estaba estudiando esta palabra, hermano, y esta palabra me llamó la atención porque es una palabra, hermano, que quizás usted tiene una idea lo que es propiciación, pero propiciación viene del hebreo kafar, y también viene de otra palabra que es Kippur. ¿Recuerda la fiesta del Yom Kippur? Ok, esta palabra significa en términos espirituales cubrir, aplacar la ira de Dios, cancelar el pecado o la deuda que tenemos para con Dios, redimir al hombre de sus pecados, significa expiar el pecado de la humanidad. Esa es la palabra que significa propiciación, lo cual la palabra propiciación significa de que es el único sacrificio. Presta atención. El sacrificio de Jesucristo es el único sacrificio idóneo, capaz, autorizado y aceptado por el Padre para traer perdón a los seres humanos. No hay otro sacrificio. No lo hay. El único sacrificio que trae redención al alma del hombre, que trae perdón al hombre, es el sacrificio de Jesús. Veámoslo de esta manera. Si el sacrificio que un hombre hace, si el sacrificio que hace una religión, usemos esto, salvar a la humanidad, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz? No tiene sentido, no concuerda. Ahora, cuando usted analiza la palabra de Dios desde Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3:15, la palabra de Dios habla que desde Génesis que el Padre Celestial iba a mandar a su Hijo a la cruz para destruir las obras del diablo. Eso es muy importante. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento no reconocen ningún sacrificio más que el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso Él es la propiciación, es el sacrificio idóneo. Cuando tú cometes una falta delante de Dios, ¿okay? Porque todos cometemos pecados, cometemos faltas, ¿okay? Tú llegas al Padre y dices, Padre, en el nombre de Jesús, por su sangre que Él derramó en la cruz, yo le pido perdón en esta tarde, mañana, noche, qué sé yo. En ese momento la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Pero tú no puedes llegar ante Dios como llegó aquel fariseo y le dijo, Señor, mira, porque yo ayuno 2 veces por semana, yo doy ofrenda, yo diezmo y no soy un pecador como este que está aquí. No existe forma, manera de expiar, quitar el pecado del corazón del hombre solamente por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que Juan dice, Él es nuestra propiciación. Miren, leámoslo. Dice el versículo, capítulo 2, versículo 1, primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre
a Jesucristo el justo. La palabra abogado es idéntica a la palabra de intercesor y también la palabra mediador. Son idénticas, tienen cierto poquito de diferencia, pero son idénticas en casi en todo el sentido de la palabra espiritual. Ahora, este versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan, quiero que quedemos claro en algo, hermanos. Esto no es una licencia para pecar. Esto no es para minimizar el efecto y las consecuencias de los pecados. No, este versículo 1 es un versículo que nos trae esperanza y consuelo a nuestros corazones. Y trae también esa revelación del infinito e inigualable y eterno amor de Dios para con sus hijos. Que aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque usted y yo pequemos y fallemos, Él siempre está listo para perdonar nuestros pecados. Entonces, no es una licencia para pecar. Digo esto porque hay personas hoy en día que están minimizando las consecuencias del pecado. Ah, no, es una mentira piadosa. Ay, es una mentira blanca. La Biblia dice que los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Sea blanca, roja, azul, negra la mentira. El mentiroso es mentiroso y no tiene parte en el reino de los cielos. Tienes que decir la verdad, amar la verdad, creer la verdad, enseñar la verdad, vivir en la verdad, caminar en la verdad y morirte en la verdad. Así es un hijo de Dios. Entonces, hay personas hoy en día que han traído han suavizado el Evangelio, ¿entiendes? No han predicado el Evangelio como está escrito en la Biblia. Nosotros necesitamos predicarlo como está en la Biblia. No podemos quitar a la palabra, no podemos ni quitar, ni podemos añadir a la palabra. Como está, tenemos que decirla. El versículo 2 dice, y Él es la propiciación. ¿Ok? Es el sacrificio idóneo, es el sacrificio aceptable, es el sacrificio autorizado por el Padre para perdonar nuestros pecados. Después de ahí, no hay forma. No hay forma. Una vez estaba yo en una iglesia y estábamos orando y recuerdo una hermana estaba orando, pero no creo que lo haya hecho con una mentalidad maliciosa, pero dijo estas palabras: Señor, si en algo te he fallado, si en algo he pecado, perdóname. Y yo le dije, hermana, yo creo que no está bien esa oración. ¿Por qué razón? Porque el mismo Juan dice aquí, en Primera de Juan capítulo 1, dice, el que dice que no ha pecado es un mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces es muy importante esto. El versículo 8 es que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, todos nosotros, hermanos, pecamos. Entonces yo no puedo llegar a donde Dios decirle, Señor, si en algo, como poniendo en duda. No, yo creo que necesitamos de una vez, Padre, perdona mis pecados. Padre, limpia mi corazón, mi alma y mi mente y trae salud y sanidad a mi alma. Es lo que necesitamos decir y hacer delante de los ojos de Dios. Dice que Él es la propiciación. Sigamos leyendo el versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tristemente el mundo no reconoce sus pecados. Ahora déjame decirte algo muy importante. Antes que leamos Romanos capítulo 3, versículo 21. Ahí vamos a terminar en Romanos 3, 21. Vamos a terminar. Algo muy importante. La humanidad hoy en día, quizás en cierto tiempo de su vida, le pidió perdón a Dios. Pero déjame decirte algo. El perdón de Dios lo recibimos no solamente por decir, Señor, he pecado. No. Lo recibimos cuando nosotros le pedimos perdón a Dios confesando ese pecado y arrepintiéndonos de él. Usted recuerda en el capítulo 8 del libro de San Juan, cuando llevaron a aquella mujer que fue encontrada en adulterio, Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Él dijo, ya no hay nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Entonces es muy importante entender, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si tú le pides perdón a Dios hoy,
haz todo lo posible, haz todo tu esfuerzo en Cristo Jesús para no volverlo a hacer. Pero si pides perdón hoy para seguirlo haciendo, es mejor que no pidas perdón. Porque eso te pone en una posición no muy buena delante de los ojos de Dios. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones y Él sabe cuándo verdaderamente tenemos un corazón arrepentido delante de sus ojos. Leamos Romanos capítulo 3, hermanos, versículo 21. Dice así el 21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si tú crees en Jesús, no importa de qué país seas, qué idioma hable, es para ti la bendición de la salvación. Y dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, siendo justificado gratuitamente, presta atención, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25, a quien Dios puso como propiciación. Dios puso a Jesús como propiciación, nadie más. No son tus sacrificios ni tus buenas obras, es lo que Cristo hizo, ¿ok? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Eso es lo que pasa. Presta atención que Dios no acepta otro sacrificio, solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Estas 5 formas que hablamos de obrar de Dios, de Jesús hoy en día, el punto de que Él está sustituyéndonos delante del Padre legalmente para remisión. Él está intercediendo, Él está reconciliándonos, Él está mediando por nosotros y Él es nuestra propiciación. Estas 5 cosas todavía están activas, están funcionando. Cualquier necesidad que tú tengas acerca de tu alma, solamente crees en Jesús, abre tu corazón, pide perdón y la sangre de Jesús te va a limpiar de todo pecado. Espero, hermano, que esto te ayude a confiar siempre en Jesús. Estuve investigando y hay muchísimas más obras que mi Señor Jesús hace hoy en día por nosotros, como sanarnos, como protegernos, como liberarnos, darnos victoria, llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero tomé estos 5 porque creo que es lo que más nosotros necesitamos saber hoy en día para que nuestro corazón, nuestra alma se mantenga limpia y pura delante de los ojos de Dios. Quiero que hagamos una oración, hermanos. Hagamos una oración, pero yo quisiera que ahí donde está, tú y yo, pidámosle perdón a Dios. Pidámosle perdón porque tenemos un intercesor, tenemos un mediador, tenemos un reconciliador, porque tenemos un sacrificio propicio delante del Padre que puede limpiar nuestros corazones. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, en esta tarde, dándote gracias porque nos da la bendición de acercarnos a su presencia por medio del sacrificio de Jesús nuestro Salvador. Sabemos, Padre, que no es por nuestros méritos, sino por los méritos de mi Señor Jesús que estamos delante de su presencia. Su palabra dice, Padre, que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiríamos. Y por eso, Señor, en esta tarde nos acercamos ante tu trono de gracia, ante el lugar santísimo, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Le pedimos perdón, Padre, porque reconocemos que hemos pecado, Señor, en palabras, en pensamientos y en hechos, y que solamente su sangre preciosa puede limpiar nuestros corazones, Dios. También, Señor, queremos tomar la decisión, Señor, de perdonar, Señor, si hubiera algún ofensor, Señor. Alguien, Padre, que con sus palabras, con sus acciones, Señor amado, han querido hacernos daño, Señor. Nosotros le perdonamos en el nombre de Jesús y oramos, Señor, para que usted bendiga sus vidas, trayéndoles paz, así como trae paz a nuestros corazones, Dios. Padre Celestial, yo quiero orar, Señor, por aquellos hermanos, Padre, que están apartados de tus caminos. Quiero orar, Señor, por aquellas almas que aún no te conocen, Dios, de la manera que usted ha mostrado su misericordia para con nosotros, Padre. Alcánzalos con tu gracia y con tu misericordia para que estas personas vengan a los pies de Jesús, sean restaurados, sean sanados y puedan ser partícipe, Padre Celestial, de ese reino glorioso de Cristo Jesús en esta tierra, Dios.
Yo vengo orando pidiéndole perdón por los pecados de nuestras familias. Le pedimos perdón por los pecados de su iglesia, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de tu presencia, Dios. Oramos, Señor, reconociendo que nosotros hemos pecado y que necesitamos, Señor, tu sangre preciosa para poder caminar limpio y puro delante de su presencia, Dios. Lava nuestros corazones, lava nuestra mente, nuestra alma, y que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones, Dios. Gracias te damos, Dios. Oro, Señor, para que tu palabra, Señor, corra, Señor amado, y sea prosperada en el corazón, en la vida de los oyentes, y que pueda alcanzar ese propósito para el cual tú la envías, Dios. Gracias te damos en esta noche, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Saludos a todos mis hermanos que nos ven en cualquier parte que estén. Dios los bendiga grandemente. Recuerda, hermanos, aparte tiempo siempre para estudiar la palabra. Dice la Biblia que hay tiempo para todo. Entonces, aprendamos a ser buenos administradores del tiempo para que nuestra vida pueda crecer en el conocimiento, el temor y la obediencia a la palabra. Dios les bendiga. Mañana es sábado. Quiero decirle, vamos a tener el estudio a las 10 de la mañana. No va a ser a las 9, va a ser a las 10 de la mañana. Así que a las 10 nos conectamos para que podamos hacer otro estudio para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Pasen buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén.